¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimoprimera clase para los alumnos del sexto semestre en la materia de temas selectos de Química 2. Espero se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a ver un tema, bueno, sigue siendo la ley de la velocidad, pero vamos a aplicarla de otra forma para calcular específicamente la constante de la velocidad. En realidad es lo mismo, utilizamos la misma ecuación, la diferencia es cómo determinar el orden, bueno, no el orden en este caso, sino la constante de la velocidad. Para poderla calcular no necesitamos el orden de la reacción, simplemente utilizamos los valores de la concentración, como se van a dar cuenta. Déjenme les muestro aquí en la presentación. Es lo que nos dice justamente el libro. Se determinará gráficamente el orden y la constante de velocidad de la descomposición del pentaóxido de nitrógeno en el disolvente tetracloruro de carbono, que es el CCl4, a 45 grados centígrados. Una reacción de este tipo, si se dan cuenta, no afecta el tetracloruro de carbono, ¿sale? Simplemente es como, bueno, se le dice como un iniciador, digamos, es un compuesto el cual simplemente se encuentra ahí, pero no afecta o no se obtiene un producto del mismo, ¿sale? Es un catalizador, en realidad ese es el término, catalizador, y hace que se lleve a cabo la reacción química. Entonces, como se dan cuenta en la reacción, el pentaóxido de nitrógeno se transforma en dióxido de nitrógeno y oxígeno molecular. Y en la tabla que están viendo en pantalla también muestra la variación de la concentración que tiene conforme al tiempo. Si se dan cuenta, entonces la velocidad está dada en velocidad es igual a k multiplicado por n2 o 5. ¿Sale? Algo interesante en este sentido es que esta reacción es de primer orden, nada más para dejarlo claro. ¿Sale? Entonces, lo que ocurre en este sentido es que la concentración del pentaóxido de nitrógeno va cambiando conforme al tiempo. Si se dan cuenta, está disminuyendo conforme aumenta, por ejemplo, hasta los 3000 segundos. ¿Sale? Ahora, quiero que noten lo siguiente, que a un lado de esas dichas concentraciones tenemos el logaritmo natural del N2O5. Lo que ocurre es que ellos están representando o están intentando representar ¿qué es lo que ocurre con el logaritmo natural? Dada nuestra ecuación, recuerden que les había explicado en la ecuación que ellos intentan explicar, ay Dios, ¿dónde estoy? Aquí, no, aquí. Utilizando la ecuación simplemente pasan de un lado el logaritmo natural que está dividiendo a las concentraciones iniciales y finales, lo pasan para el otro lado y obtenemos un logaritmo natural de la concentración. Entonces, ellos están comparando el tiempo, que es en el eje de las X, con el logaritmo natural que da en el eje de las Y. Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos este tipo de funciones, nos da justamente una recta completamente. Ajá. Por eso en la ecuación ya despejada nos da una recta, ¿sale? ¿A qué es a lo que me refiero? Déjenme, voy a pasar a la tablet para enseñarles esa parte. Recuerden que la fórmula de la que les estoy hablando es esta, que es la misma que hemos usado, que es el logaritmo natural de la concentración de la entre A inicial es igual a menos K por el tiempo. Ahora, lo que ellos están intentando explicar es esto, que sería el logaritmo natural de A es igual a menos K por el tiempo más el logaritmo natural de la concentración de A inicial. ¿Sale? Así es como nos lo están intentando expresar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Lo que ocurre es que esta reacción, por así decirlo, que es de primer orden, vamos a intentar calcular la pendiente, que me pongo aquí, vamos a intentar calcular la pendiente, que en este caso la pendiente sería K, así, ¿sale? Bueno, así lo vamos a dejar como M, que sería en este caso la pendiente, pero ¿cómo lo vamos a calcular? Para eso es la tabla que nosotros tenemos. La tabla lo que nos está ayudando es a decirnos cuál sería, déjenme la hago un poquito más grande. La tabla lo que nos está ayudando, que es de la tabla de este gráfico, que es esta, nos está ayudando a decir cuáles son las concentraciones y de dichas concentraciones cuáles son el logaritmo natural de dichas concentraciones. Por eso es que se forma este gráfico. Entonces, nosotros podemos tomar estos valores y aplicar justamente la ecuación de la pendiente, que sería la m o pendiente es igual
a la diferencial de x entre la diferencial de... Ah, lo puse al revés, perdón. Ahí está. Diferencial de y entre la diferencial de x. En este caso, la diferencial de x, pues en realidad, como se dieron cuenta en el gráfico que les puse ahorita, aquí está el logaritmo natural, y acá abajo, déjenme lo vuelvo a poner, y abajo está el tiempo, en el eje de la... Ah, pensé que estaba, no lo había tapado, disculpen. Y en el eje de las x tenemos los segundos, que es el tiempo, ¿sale? Entonces, nos da una recta de esta forma. Entonces yo tengo que calcular cuál sería la pendiente, tomando los dos valores más distantes que tenemos en esta recta que se acaba de formar. Y esos valores los voy a sustituir en mi ecuación de la pendiente, recordando que m es igual a k. O sea que m, o la pendiente, es igual a la constante de la velocidad. Gracias a esta ecuación, bueno, gracias al gráfico que tenemos aquí, ¿sale? Digamos que yo quiero tomar unos valores distantes. De hecho, pueden ser los que sean, siempre y cuando estén alejados unos de otros. Digamos, yo quiero tomar 300 y 3000. Dejen hago grande esta parte del gráfico. 3000 sería punto 16, pero recordarán que la concentración se tiene que tomar en el logaritmo natural, ¿sale? Entonces, yo no tengo que tomar el punto 16, sino que tengo que tomar el menos 1,83, ¿sale? Por ejemplo, o en menos 0,82 o así por el estilo. Depende completamente cuál sería el valor que tú quieres tomar en consideración, ¿sale? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. En este sentido, entonces, yo tengo que tomar, recuerden que es el valor final menos el valor inicial. En este caso, entonces, sería menos 1,83 menos 1,83 menos a los 300 segundos. No sé si lo estoy tapando, no. Ok. Recuerden nada más la tabla, porque para no estarlo haciendo grande y chiquita. Menos 1,83 y menos 0,094. No es cierto, les dije a los 300, disculpen. Sería punto 29. Menos punto 29. Menos 0,29. Eso no es un 9. Así. Recuerden que, dado el hecho de que la expresión nos dice que es menos, aquí tengo que ponerle doblemente menos, ¿sale? Entre el tiempo, digamos, que nosotros estamos utilizando, que serían el tiempo final, en este sentido, el tiempo final que nosotros estamos utilizando serían 3000 menos 300. Y serían en segundos. Entonces, la pendiente es igual a ¿cuánto? Para esto vamos a ocupar la calculadora. Déjenme la saco. Pensé que la había dejado activada, disculpen. Ahí está. Fíjense, si se alcanza a ver, perfecto. Sería menos 1,83. Aquí menos por menos nos da más. Pero sigue siendo un valor negativo por el hecho del negativo que tenemos en 1,80, menos 1,83. Entonces sería menos 1,83 menos 1,83 más 0,29 menos 1,54 entre 3000 menos 300, 2700. Qué chueco me voy, ¿verdad? Entre 2700. Nos da 5,703. 5. Ay Dios. 5,7703. 7, digamos hasta ahí, por 10 a la menos 4. ¿Sale? ¿Qué unidades tendría? Segundos inversos, por el hecho de las unidades que tenemos acá en segundos y el hecho de que este ya es adimensional por el hecho del logaritmo. Así que este ya no tiene unidades. Y ustedes recordarán que en realidad, este, cuando es una reacción de primer orden, las unidades siempre quedan de esta forma.
¿sale? Entonces ahí ya no hay más que agregar. Y ya eso, ya obtuvimos entonces el orden de la reacción de una forma, ¿cómo decirlo? Basándonos en el gráfico que teníamos ahí. Ahora, nosotros podemos aprovechar esta propiedad que acabamos de ver y la vamos a aplicar justamente utilizando la ecuación que acabo de anotar. ¿Por qué? Basado en los gases. O sea, si es una reacción que sea con gases, por ejemplo, entonces nosotros podemos aplicar o utilizar, basarnos en esa ecuación de gases y poder obtener el orden de la reacción de otra forma. Fíjense en lo siguiente. Fíjense, vamos a suponer lo siguiente. Nosotros sabemos desde la ecuación de gases, digo, recuerden que PV es igual a nRT, es la ecuación de los gases ideales. Ahora, ¿qué pasa si yo la intento combinar con esta ecuación, que es la que nosotros estamos utilizando ahorita, que sería el logaritmo de la concentración de A entre A inicial es igual a menos K multiplicado por el tiempo? Digamos que en este sentido, yo puedo reacomodar la ecuación de esta forma, la de gases ideales, me refiero. ¿Por qué? Porque yo sé que, por ejemplo, digamos que sería P es igual a N y nos queda entre RT y eso entre V. De esta forma, simplemente los intercambié. Recuerden que todas las expresiones se están multiplicando, entonces simplemente hice un intercambio entre ellos y me queda de esta forma. Ahora, ¿por qué lo pongo específicamente de esta manera? Esta forma, esta expresión significa molaridad. Significa que la molaridad es igual a la presión entre la constante de gases ideales por el tiempo. ¿Sale? Entonces yo puedo utilizar esta concentración de la molaridad y yo sé que la molaridad es igual a esto. Entonces simplemente sustituyo ahí mis valores. No sé si me están entendiendo. Espero que sí, obviamente, son muy listos. Logaritmo natural sería de la concentración de A, entonces sería de P entre RT entre P entre RT. ¿Sale? Todo esto, obviamente, esto serían inicial, inicial, inicial y final. ¿Ok? Y esto sería igual a menos K multiplicado por el tiempo. En realidad esta parte de la ecuación no ha cambiado, por así decirlo. ¿Sale? Entonces, dado el hecho de que la expresión de arriba y abajo, el R y el T, es exactamente lo mismo, entonces simplemente se quitan o se hacen uno, por así decirlo, estos, y la expresión te queda de esta forma, como logaritmo natural de la presión entre la presión inicial es igual a menos K por el tiempo. ¿Sale? Y ya obtenemos una nueva ecuación, que es, en vez de utilizar la concentración que es la molaridad de A, simplemente nosotros nos basamos en las presiones, la presión inicial y la presión final, y con eso podemos volver a calcular la constante y listo. ¿Sale? Vamos a ver cómo se utiliza. Muy bien, vamos a ver ahora este ejemplo. El ejemplo 13.4 nos dice, se estudia la velocidad de descomposición del azometano midiendo la presión parcial del reactivo en función del tiempo. El azometano es el reactivo que ustedes ven como CH3, NNCH3 y produce nitrógeno molecular más, este es un propeno, si no me equivoco. No, es un eteno, disculpen, es eteno. Ahora, ¿qué es lo que hicieron? Simplemente miden el tiempo con la presión que se está midiendo de esta concentración. O sea, es como si la concentración que tenemos del reactivo es directamente, la presión del reactivo es proporcional a la concentración, ¿sale? Por eso en el tiempo cero la concentración máxima es de 284 milímetros de mercurio, ¿sale? De hecho, esto es lo mismo, o sea, si yo quisiera aplicar, por ejemplo, la fórmula que acabo de explicarles, sería con justamente esta fórmula, ellos, perdón, justamente esta fórmula, igualito como los ejercicios anteriores que hemos visto. Digamos, por ejemplo, en el ejercicio que les estoy poniendo ahí en pantalla, nos dice que en 250 segundos son una concentración de 150, ¿sale?
Entonces yo, por ejemplo, si yo tengo la constante, yo puedo saber cuál sería cuando le quede apenas un milímetro de mercurio, que es una cantidad súper pequeña de presión, cuál sería, por ejemplo, el tiempo si tú ya tienes la constante. Eso es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque esta ecuación es igual a esta que ya hemos utilizado. Nada más la diferencia es que en esta se están manejando presiones, ¿sale? Entonces, ¿qué sentido tiene lo que les estoy diciendo? Que aquí yo quiero calcular otra vez la constante, pero basándonos en la presión inicial y la presión final que tienen justamente ¿cuál es la presión final que tienen en esta ecuación? ¿Cómo sería esto? Déjenme, lo vuelvo a anotar. Vamos a borrar todo. Fíjense aquí. Yo sé que la ecuación que me queda sería el logaritmo natural de la presión entre la presión inicial es igual a menos la constante multiplicado por el tiempo. Ahora, de esta función, recuerden que sería lo mismo que decir, este es el logaritmo natural de la presión inicial, presión final, perdón, menos la constante multiplicado por el tiempo, más el logaritmo natural de la presión inicial. Ahora, esta otra vez es nuestra ecuación de la recta, donde m es k, o m otra vez, m o la pendiente es, no, sin el negativo, es nuestra constante de velocidad. Entonces, yo puedo otra vez aplicar esta ecuación, esa, ¿no? Donde m sabemos que sería ¿qué? Sabemos que sería la diferencial de y entre la diferencial de x, y esto nos va a dar m, y m es k, que es la constante de la velocidad, ¿ok? Yo puedo tomar dos valores distantes unos de otros, nada más lo único que ocupo es encontrar dichos valores en el logaritmo natural. ¿Por qué en logaritmo natural? Porque aquí se tiene que aplicar los valores del logaritmo natural para poder aplicarlos directamente en esta ecuación, ¿sale? Ahora, yo ya aquí me adelanté, bueno, en el ejercicio ya lo bueno es que teníamos este apartado, que sería aquí. Aquí yo tengo el logaritmo natural de las concentraciones anteriores, ¿sale? Entonces lo único que yo tengo que hacer es tomar dos valores distantes unos de otros, por ejemplo, digamos que voy a tomar a 300 segundos que serían 4,883, o sea, aquí 4,883 menos, ¿cuál sería la otra concentración? Perdón, a 100 segundos digamos, 5,394, ¿sí ven? Entre la diferencial de x. Considerando el hecho de las x, recordarán que es el tiempo, entonces serían 300 menos 100. Y listo. ¿Cuánto nos daría esto? Para eso tenemos nuestra calculadora. Déjenme ver que no esté tapando tanto. Ahí está, disculpen. Lo que pasa es que simplemente sustituí nuestros valores. Les dejé la tabla en grande para que vieran, pero es 4,883, que sería a los 300 segundos, y 5,394, que es a los 100 segundos. Y así voy a determinar m, y sabemos que m, que es la pendiente, es la constante de la velocidad. Vamos a utilizar nuestra calculadorcita, que sería 4,883 menos 5,394. Vamos a usar la calculadora. Igual 4,883, 5,394 menos 0,511 entre 300 menos 100 son 200. ¿Y cuánto nos da esto? Entre 200 y son 2,555 por 10 a la menos 3. El signo negativo. Por el hecho aquí de la expresión esta. ¿Sale? Y listo. Esa es nuestra constante de la velocidad. Entonces, ya que yo ya sé la constante de la velocidad, puedo aplicarla en la ecuación original que es esta. Ya puedo decirles, ok, yo ya sabía que la concentración inicial según nuestra tabla, bueno, no la concentración, sino nuestra presión inicial que según la tabla serían, por ejemplo, 284. Entonces yo sé que, déjenme lo pongo, yo sé que P0, o sea, el logaritmo natural de P
entre P0. ¿Cuánto sería P0? 284. Ujú. Es igual a menos, ¿cuánto sería? 2.55 por 10 a la menos 3 multiplicado por el tiempo, ¿sale? ¿Cuánto sería el tiempo? Pues el tiempo del que ustedes quieran. 300 segundos, 200 segundos, 5 minutos, 20 minutos, yo qué sé. Pero es en realidad exactamente lo mismo que hemos visto en los otros ejemplos, donde yo intento calcular cuál sería, por ejemplo, la concentración después de determinado tiempo o cuál sería el tiempo en específico después de determinadas concentraciones. Cuando me refiero a concentraciones me refiero a presiones, ¿ok? O sea, en este caso es a presión en milímetros de mercurio, a presión en bueno, en las unidades que ustedes quieran, pero en realidad es a presión, ¿sale? Y listo, así es como se utiliza esta ecuación. Muy sencillo. Nada más para esto lo que tienen que tomar en consideración es el hecho del logaritmo natural de la ecuación que nos está dando aquí. ¿Sale? Y eso es todo. Para la siguiente clase les voy a dejar un ejercicio relacionado justamente con este tema para que ustedes lo puedan resolver y puedan encontrar cuál sería la concentración, por ejemplo, de este tipo de reactivos. ¿Sale? Entonces eso es todo por esta clase. Espero que se encuentren muy bien, descansen mucho, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes.